Tanto judíos como cristianos esperan la construcción de un templo en Jerusalén. Pero, ¿es necesario un templo para que se cumplan las profecías? Era abril del año 69 desde el general Tito, de 29 años, comandaba el ejército romano para la campaña de Judea. La guerra judía contra Roma había comenzado a principios del año 66 después de Cristo. Gradualmente, las legiones romanas sofocaron la rebelión. Ahora, en el año 69, el asedio había provocado una hambruna. La población de Jerusalén había aumentado en miles a medida que los refugiados se congregaban en una última y desesperada lucha contra los ejércitos romanos. Unos 25.000 combatientes judíos se prepararon para resistir a 80.000 soldados romanos de 4 legiones. La 10ª legión romana avanzó desde Jericó, al este. La 12ª, desde el oeste. Las legiones 5ª y 15ª, bajo el mando personal de Tito, acamparon al norte, en el monte Scopo. Para la primavera del año 70 una de las batallas más grandes y famosas de la historia estaba en marcha. Tito lanzó su principal ataque contra Jerusalén desde el noroeste. En 3 semanas, los romanos habían derribado la 2ª y 3ª muralla y ocupado gran parte de la ciudad. El grueso de los celotes judíos se preparó para luchar hasta el final, atrincherándose en la fortaleza natural que era el templo. Los calurosos meses de verano estuvieron plagados de las agonías de la guerra. Finalmente, a finales de agosto del año 70 el monte del templo cayó en manos de las fuerzas romanas. Al parecer, Tito no tenía intención de destruir el templo. Pero uno de sus soldados arrojó un trozo de madera ardiendo al santuario, incendiando el complejo. Describiendo la escena, el historiador judío Josefo escribió: se habría pensado que la colina misma, sobre la que se erigía el templo, ardía en llamas por todas partes, que la sangre era más abundante que el fuego, y los muertos más numerosos que los asesinos, pues el suelo no se veía por ningún lado, cubierto de cadáveres. En pocos días, el templo quedó en ruinas y la mayor parte de Jerusalén reducida a escombros. Secciones del templo que habían sido recubiertas de oro se derritieron en las llamas destructivas, soldados y saqueadores apartaron piedras para recuperar el oro fundido. Con el paso del tiempo, no quedó piedra sobre piedra. Hace 1000 años, todo había terminado. Ahora, más de 1900 años después, ha resurgido el interés por la construcción de un templo en Jerusalén. Algunos líderes religiosos judíos creen que debe construirse un templo antes de la venida del Mesías. Otros no lo creen así. Muchos cristianos fundamentalistas creen que debe erigirse un templo antes de la segunda venida de Jesucristo. Algunas organizaciones cristianas han contribuido a un fondo para participar en la construcción de dicho templo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será necesario un templo en Jerusalén antes de que se cumplan los eventos profetizados del fin de los tiempos? ¿Deben ofrecerse sacrificios en el monte del templo? ¿O no serán necesarios ni el edificio físico ni los sacrificios hasta que el Mesías haya venido y el reino de Dios se haya establecido en la tierra? El futuro encierra algunas posibilidades interesantes. Antes de estudiar las profecías del futuro, comprendamos la historia de la que probablemente sea la zona geográfica y el edificio más famosos de toda la historia de la humanidad, Jerusalén, el monte del templo y el templo mismo. El rey Salomón construyó el primer templo a mediados del siglo X AC, pero incluso antes de Salomón, el rey David deseaba construir una casa para Dios. Después de que David devolviera el arca de la alianza a Jerusalén, le dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios está dentro de una tienda de campaña. Segunda de Samuel 7, versículo 2. Así, David dio a conocer su deseo de construir un templo. Esa misma noche, sin embargo, Dios le informó a Natán que las costumbres militaristas de David no lo capacitaban para el proyecto. En cambio, su hijo Salomón sería quien construiría el templo. Entonces Dios le reveló el plan y el diseño que deseaba para la construcción. Durante los años siguientes, David continuó con los planes para su sueño de construir una casa para Dios. Compró la era de Ornán, comúnmente llamada Monte Moriah, para el sitio del proyecto. Es curioso que se piensa que este es el mismo sitio al que Abraham condujo a su hijo Isaac para sacrificarlo, más de 1000 años antes de David. Si es así, Dios, como recordarás,
proporcionó un carnero para el sacrificio después de verificar la fe y la obediencia de Abraham. Luego, David comenzó a reunir materiales para la construcción del templo. David deseaba calidad para la casa de Dios y quizá no estaba seguro de que el joven Salomón consiguiera los mejores materiales y contratara a los mejores artesanos. David murió a los 70 años, dejando a Salomón la responsabilidad de construir el templo. Para mantener la paz en Israel, Salomón perfeccionó su estrategia militar, reuniendo un imponente ejército de aurigas y jinetes, unos 1.500 carros y 12.000 caballos. Luego se dedicó a asegurar la base económica del reino. Sus minas y fundiciones de cobre, así como sus empresas de transporte marítimo, alcanzaron gran renombre. Las caravanas de camellos y los barcos proporcionaban un flujo constante de bienes y servicios. También se incrementaron los impuestos. La riqueza permitió convertir Jerusalén en una ciudad magnífica. Salomón construyó su propio palacio, mucho más imponente que el de David. 4 años después de ascender al trono, Salomón inició la construcción del glorioso templo. El proyecto duraría 7 años. Además del material y la mano de obra que David había preparado, Salomón contrató aún más trabajadores y adquirió materiales de mayor calidad. Si bien, según los estándares modernos, no era un edificio especialmente grande, el templo que Salomón construyó fue, para su época, sumamente impresionante. El templo no estaba diseñado para albergar a miles de personas a la vez. Era un centro de culto. Los sacerdotes tenían deberes y ritos cuidadosamente prescritos. Incluso los sacrificios de animales se realizaban frente al templo, no dentro. La mano de obra y la construcción del templo eran de la más alta calidad. Los muros principales estaban hechos de bloques de piedra labrada, extraídos cerca del monte del templo. Vigas robustas reforzaban los muros. Vigas horizontales finamente talladas estaban revestidas con tablas de techo y tejas. Telas finamente teñidas adornaban algunas paredes y puertas. Flanqueando la entrada principal del templo se alzaban 2 enormes pilares de bronce, de casi 2 metros de diámetro y entre 9 y 12 metros de altura. Estos y numerosos otros elementos de bronce fundido se produjeron mediante una tecnología avanzada para la época. Se utilizaban utensilios de bronce y oro para los rituales y sacrificios. El fabuloso templo no tardó en convertirse en un símbolo de culto divino entre el pueblo hebreo, y su fama se extendió por todo Oriente Medio. Pero la época de paz y prosperidad que existió bajo el reinado de Salomón fue efímera. Tras la muerte de Salomón, Israel se vio desgarrada por la revolución. Las tribus del norte formaron una nación separada, conservando el nombre de Israel. La nación del sur continuó con el nombre de Judá. Entre el 721 y el 718 hacia las tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. La mayoría de ellas jamás regresó a sus tierras natales, sino que en siglos posteriores emigraron a Europa y otras partes del mundo. Para obtener más información sobre dónde se encuentran hoy las llamadas tribus perdidas de Israel, solicite nuestro sorprendente libro gratuito, Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Sin aprender la lección de Israel, Judá continuó rechazando los caminos de Dios, y entre el 604 y el 585 AC también fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor y los babilonios. En el 604 AC los babilonios llevaron la primera oleada de cautivos de Judá a Babilonia. Entre ellos se encontraban Daniel y Ezequiel. Durante los siguientes 19 años, los judíos protagonizaron una serie de levantamientos contra los babilonios en Judea. El profeta Jeremías cumplió fielmente la obra de Dios durante ese tiempo. Sedequías, quien sería el último rey de Judá, en un acto de desesperación, formó una imprudente alianza con el faraón de Egipto, contradiciendo las advertencias de Jeremías. Enfurecido, Nabucodonosor envió a sus ejércitos contra una ciudad judía fortificada tras otra. Sitió Jerusalén. Era solo cuestión de tiempo. En el verano del 587 AC los babilonios derribaron la muralla norte de Jerusalén e invadieron la ciudad. El rey Sedequías huyó hacia Jericó, pero fue capturado y llevado ante Nabucodonosor, tal como Jeremías lo había profetizado. Los hijos del rey fueron asesinados ante él y luego le sacaron los ojos. Lo ataron de pies y manos y lo llevaron a Babilonia, donde murió.
El palacio y el área del templo fueron saqueados, robados e incendiados. La gloria del templo de Salomón había terminado. Había permanecido en pie durante más de 350 años. Se había profetizado que el cautiverio judío en Babilonia duraría unos 70 años. En el 539 AC el poderoso ejército persa, bajo el mando de Ciro, sitió Babilonia. Una noche, mientras los babilonios bebían y se divertían, Ciro desvió sigilosamente el río Eufrates para crear canales de riego, condujo a su ejército por el lecho seco del río y, al amanecer, irrumpió en la ciudad, tomándola en pocas horas. Persia se convirtió en el imperio dominante del mundo, heredando al pueblo judío cautivo. Pero las políticas persas eran diferentes a las de los babilonios. Los persas permitieron a los cautivos vivir en sus tierras de origen y practicar su religión según sus antiguas tradiciones. A los pueblos previamente deportados se les permitió regresar a las zonas de donde habían sido llevados. Hacia el 538 AC Ciro promulgó un decreto que permitía a los súbditos judíos de su imperio regresar a su país y comenzar la reconstrucción. Los colonos comenzaron a regresar a Jerusalén. Entre ellos se encontraba un descendiente del rey Joaquín llamado Zorobabel. Estaba destinado a convertirse en gobernador y a desempeñar un papel importante en la reconstrucción de Jerusalén y en la construcción de un nuevo templo. Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, limpiaron los escombros del monte del templo. Lo primero que hicieron fue erigir un altar y reanudar los sacrificios de animales. Así se hizo, y se celebró la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, en el monte del templo. Cabe destacar que en aquel entonces no se consideraba necesario un templo para un altar de sacrificios ni para servicios religiosos. Entonces Zorobabel comenzó la construcción de un templo. Al igual que Salomón, contrató artesanos expertos y encargó troncos de cedro para la construcción. Se asignaron responsabilidades a los levitas en el proyecto. Cantos y ceremonias religiosas rememoraban la gloria del primer templo. Pero la alegría duró poco. Debido a numerosos problemas en la región, la obra se detuvo. Tras más de una década, los trabajos comenzaron y terminaron de forma irregular. Hacia el 515 AC el edificio principal del templo se terminó y se consagró. Este segundo templo era de tamaño similar al que construyó Salomón, pero no se comparaba con la magnífica estructura destruida por Nabucodonosor. Debido a las profecías de Daniel, Ezequiel, Ageo y Zacarías, muchos comenzaron a esperar el establecimiento del reino mesiánico, y este segundo templo parecía desempeñar un papel importante. Sin embargo, pasaron los años y la gloria del templo descrita por Ezequiel. Véase Ezequiel, capítulos del 40 al 48, no se materializó. Y no hubo señal del Mesías. En realidad, Ezequiel no profetizaba sobre esta época de reconstrucción, sino que preveía el templo que se construiría después de la venida del Mesías, no antes. Luego, en tiempos de Esdras y Nehemías, la laxitud religiosa y los matrimonios mixtos con los pueblos locales propiciaron un renacimiento en Judea. En Persia, un judío devoto llamado Nehemías había sido nombrado para un alto cargo en el gobierno persa. Al enterarse de la triste situación que allí se vivía en Jerusalén, obtuvo permiso para liderar una expedición a la ciudad y completar la reconstrucción, largamente postergada. Continuará.